Bienvenidos al Cerebro del Marciano Emprendedor. Un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro mundo con Miguel Ángel Ruiz. Epic. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocio Otro Planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz. Me veo raro hoy día. ¿Es la luz? No, la luz me está dando una forma rara. ¿O es la cámara que está un poco empañada? ¿Será la cámara? Espérenme. No, me veo así. Ok. ¿Será? Lo asumo. Lo acepto. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocio Otro Planeta. Hoy día vamos a hablar sobre un temazo que tiene que ver con los empaques. Cómo hacer un empaque con neuromarketing. Y quiero explicarle un poquito la importancia del empaque, el cómo hice un empaque, cómo entender el empaque mucho más allá de un packaging o un paquete que envuelve el producto. Y también cómo aplicar principios de neurodiseño o diseño basado en neurociencia aplicada, los conocimientos de la neurociencia aplicadas para crear un muy buen empaque. Como se verán, me veo mucho mejor porque estoy mucho mejor, con sueño nomás, porque sueño. Después de la vacuna, porque comprenderán que la vacuna, la Moderna me dejó muy mal, pero ya estoy de regreso. Salud por eso. Creo que todavía está caliente el tecito. Ok, entonces partamos. Quiero que entiendan la importancia del empaque, porque el 70% de las decisiones de compra se hacen o se deciden en el punto de venta. O sea, hay varios momentos de la verdad. Google habla del momento cero de la verdad o el momento Google, que es cuando la gente googlea antes de llegar a un producto. Evidentemente, si yo no conozco una categoría, no conozco sobre una marca, sobre un servicio, etcétera, o incluso sobre si sé sobre esa categoría, pero quiero comprobar que mi decisión es cierta, empiezo a googlear. Entonces, no sé, quiero decidir por un nuevo jabón. Y empiezo a buscar en Google la reseña sobre ese jabón. Veo distintas marcas, veo distintos precios, los googleo, los stalkeo, veo las distintas competencias, veo las propiedades que tiene. Pero ya cuando estoy en el punto de venta, a pesar de que tenga información en mi cerebro preconcebida, que está basada en lo que busqué en Google, cuando llego al punto de venta, mi decisión puede cambiar por el precio, por la disponibilidad, porque había más oferta que en Google, o porque había menos oferta de la que encontré en Internet. En Internet, no sé, encontré 5 colores y en el punto de venta me encuentro con 2, y por lo tanto mi decisión cambió, o me doy cuenta que no hay un que ver stock del producto que yo tengo, y por lo tanto tengo que comprar con otro. Tengo que buscar otra marca, y a pesar de que haga un 3, y si no están las 3 que yo encontré como en categoría primero, segundo, tercero, tengo que buscar un cuarto y tengo que salir a buscar. Entonces, uno de los momentos de la verdad de la compra, cuando yo voy a un supermercado, una tienda o un escaparate, de lo que sea, es finalmente el estar frente a la góndola, frente al punto de venta y tomar el producto. Para que ustedes entiendan, en un supermercado en promedio, lo he dicho un montón de veces y lo voy a seguir repitiendo, hay en promedio 15.000 SKU en un supermercado promedio de 100 metros cuadrados. ¿Sí? 15.000 SKU, de los cuales la gente mira de forma parcial, plena o completa 580 productos aprox. Entre 480 y 580 productos, mira, observa. De los cuales interactúa con ellos, toma, toca, huele, unos 130, entre 100 y 130 productos promedio, de los cuales termina echando un promedio entre 38 y 45 al carrito, y de esos el 80% son los productos que ya compró desde antes y que siempre ha comprado, y hay un 20% de delta para la innovación y para nuevos productos. El tema es que a veces nos vemos enfrentados a una nueva compra, por ejemplo, a la vez que nos hacemos solteros, o que nos vamos a nuestra casa propia, o que nos casamos, porque el casarse es un tema, ¿sí? Porque yo compro un lavaloza, ella compra otro lavaloza, y nos damos cuenta que usamos marcas distintas. Y suena muy tonta esa discusión, pero en un punto de venta y en un supermercado hay que empezar a ceder. Entonces yo cedo en los yogur que compramos, tú cedes en el jabón que usáis, y vamos viendo, porque
es muy difícil que dos personas compren exactamente los mismos productos y exactamente la misma marca. Entonces venimos con culturas distintas, familias distintas, compras distintas, marcas distintas, etcétera. Y por lo tanto hay una interacción bien divertida. Y cuando entendemos entonces que el punto de venta adquiere la relevancia en el proceso de la compra, tenemos que entender entonces de que el empaque muchas veces es el único canal que comunica nuestro producto o nuestro valor añadido. Piensen que los emprendedores normalmente cuando entran a una tienda, insisto, independiente si sea un supermercado, una pequeña tienda, estas tiendas colaborativas que están tan de moda, al fin y al cabo están compitiendo con otros emprendedores y a pesar de que quizás no tienen competencia directa, por ejemplo, si tus mermeladas tienen sabor única, sí compites con competencia alternativa, porque claro, tus mermeladas para untar al pan y comer en la once son únicas y tienen sabor única, pero competís contra el manjar, competís contra la mantequilla, competís contra el jamón con queso, competís contra la palta, y mira que la palta es un competidor fuerte, el queso igual. A los chilenos nos encanta, y los latinoamericanos en general, queso, palta, es full en cualquier tipo de producción latinoamericana, tienen que estar ahí. Y por lo tanto, compites contra ellos, compites contra gente fuerte. O sea, la mantequilla, el queso, el jamón, la palta son competidores tremendamente fuertes. Y si empezamos a mirar cuánto jamón con queso come la gente versus cuánto pan con jamón y queso consume la gente versus cuánto pan con mermeladas come. Y si hacemos una subcategoría de el mermeladas, cuántas mermeladas diferentes come, nos damos cuenta que la proporción en cantidades de consumo es tremendamente importante. Entendiendo que Chile es uno de los países que más consume pan per cápita en el mundo. Chile supera al consumo de té, incluso Inglaterra en el mundo, y al consumo de pasta, incluso superando Italia. A ese nivel estamos. O sea, Chile consume más té que los ingleses, come más pasta que los italianos y come más pan que los franceses. Chúmbense. Entonces, créanme que el mercado del pan y de los acompañamientos del pan es potente. Pero si empezamos a comparar los porcentajes de consumo de pan con jamón y queso, pan con palta o pan con palta, jamón y queso versus pan con mermelada, es importante, ¿no? Y ahí tenemos una cantidad de productos, dulce de membrillo, miel, Nutella. Entonces hay una cantidad de cosas para echarle al pan impresionante. Y esos son tus competidores indirectos. Entonces, cuando tienes ese nivel de competencia y tienes marcas que ya están posicionadas en el mercado, el empaque o el packaging se transforma en un motor importante de diferenciación en el punto de venta. Y eso es lo que les quiero comentar de cómo transformarnos en un producto distinto. Los mercados hoy día están cada vez más saturados y son mucho más competitivos. Todos los productos tienden a ser más o menos similares en cuanto a precio, en cuanto a características, en cuanto a duración, más o menos todos duran iguales, más o menos todos valen igual. Es muy difícil encontrar una papa frita que esté a un valor exorbitantemente distinto al promedio de las papas fritas, porque tenemos las papas fritas y después tenemos la categoría de papas fritas artesanales, y ahí está Tika, Baku, no sé cómo se llama la otra marca que es nueva, y todas las papas fritas artesanales, y si te das cuenta, los promedios de precio rondan más o menos igual, y tienen una diferencia de cuánto, de un 10 al 30% entre sus precios, pero tampoco es que una paquete cueste 1.000 y el otro cueste 20.000 pesos, no hay una diferencia tan importante. Así que los productos tienden a ser más o menos similares y por eso el empaque es tan relevante. Tiene una función fundamental en el fortalecimiento de un producto y es el primer contacto visual y el estímulo por el que el consumidor se acerca a la góndola. Y ahí tenemos muchos casos que podemos conversar y quiero conversar con usted. Y el primero de ellos tiene que ver con un caso diferenciador que es el pisco Bauza. Pisco Bauza, cuando llegó al mercado para comenzar a entrar a tierra derecha, ¿no? Cuando los socios, nuevos socios, se acercaron a la familia Bauza y se propusieron cambiar el pisco e innovar en él, se preguntaron cuáles eran los colores más utilizados por las pisqueras y se dieron cuenta que habían colores que no habían sido utilizados y materiales en las cajas y en las etiquetas que no habían sido utilizados. Por ejemplo, en el momento en que esto ocurrió, nadie utilizaba colores metalizados, cajas metalizadas y botellas con etiquetas metalizadas y por lo tanto destacaba inmediatamente y eligieron un azul metálico. Y por lo tanto se destacaba constantemente y aparte entendieron el contexto del consumo porque sabemos que en Chile el pisco se consume normalmente de dos formas, ¿sí? Popularmente
la piscola, que es lo más popular, y el pisco sour. Entonces, pero el pisco sour normalmente no lo prepara la gente. La gente normalmente compra esos cócteles de pisco sour, los preparados que venden ya en botella. Es muy poca la gente que realmente hace su propio pisco sour. Entonces, lo que más se toma en general en Chile es la piscola. Y por lo tanto, yo tengo que estar al lado de una Coca-Cola. O normalmente se toma más con Coca-Cola que con Pepsi. Por eso se llama piscola y no Pepsi. En fin. Entonces, lo que hicieron estos compadres, entendiendo el contexto del consumo, es donde estaba Coca-Cola, al lado había un pisco Bausá. Compráis una Coca-Cola y decía, oh, un pisco para una piscolita, qué rico. Y echaba ahí el pisco y listo, tenía una piscola lista. Entonces, se transformaba ahí, ¿no?, en un contexto de compra y por lo tanto aumentaba las ventas. Si analizamos el tema detalladamente, vemos que al final del año las empresas gastan más en materiales de empaque que en la publicidad que los promociona. Se debe prestar atención entonces al marketing de un producto cuando hemos invertido tanto en su envase. Tenemos que estar atentos a cómo el envase hoy día destaca. Antes de adelantar acciones de marketing, ¿no?, y promoción, se debe incluir el diseño de los empaques desde el desarrollo mismo de un producto. Es la base, ¿sí? Porque puedo tener un muy buen producto, pero si tiene un muy mal empaque, no va a vender tan bien. Sí, tengo que tener un muy buen producto y un muy buen empaque para que las cosas destaquen. Y un muy buen marketing, por supuesto. En buena medida, el éxito de un empaque como factor estratégico de posicionamiento de una marca depende de la claridad que se tenga de las características de un producto. Entonces, cuando entendemos esto, empezamos a detallar cómo hacer un brief, ¿no? Cómo hacer un resumen exitoso para crear un muy buen diseño. Entonces, en la mayoría de las góndolas, si uno mira los colores, los materiales, son más o menos muy parecidos. Si yo, por ejemplo, voy a comprar un aceite de oliva, las etiquetas rara vez salen de un promedio color entre verde, rojo y un poquito negro. Y por lo tanto uno puede ver y puede decir, mira, ahí están los verdes, los negros, los rojos. El rojo destaca un poquito, el negro porque son premium y verde porque es aceite de oliva. Y es muy difícil encontrar colores muy distintos, empaques muy distintos, botellas muy distintas en productos, por ejemplo, como el aceite de oliva, como la cerveza. E incluso hoy día que hay tantas opciones de cerveza, son más o menos iguales, los colores son más o menos iguales, los formatos son más o menos iguales, las cajas son más o menos iguales, y es difícil destacar con el tema del empaque. Imagínate esto, tú eres una cerveza artesanal, hay 1500 cervezas artesanales en Jumbo. Y en esa categoría están cervezas como Austral o como Kuzman, que están 1000 veces más posicionadas que tú. O Cross, que en Santiago por lo menos está muy bien posicionada. Entonces, competís con grandes. Y tenéis que estar ahí, y tenéis 3 botellitas, y normalmente los anaqueles que te dan, las posiciones en la góndola que te dan, son malísimas porque estar en una mejor posición te cuesta más plata, y por lo tanto es bastante difícil. Yo encuentro muy irrisorio esto, ¿no? Tienes que pagar por estar en un lugar para venderte. Pero en fin, entiendo cómo funciona, pero me parece irrisorio un poco, ¿no? Pero tenemos que entender entonces el contexto donde estoy. Los mercados están cada más saturados y son más competitivos. Todos los productos tienen que ser más o menos similares y por eso el empaque es tan relevante. Tiene una función fundamental en el tema por el contacto visual, el estímulo del consumidor a acercarse a la góndola. Entonces, cuando empezamos con esto, nos damos cuenta que las fotos de los productos, los materiales que utilizo, los diseños que utilizo, la innovación, la creatividad, empiezan a jugar un papel tremendamente importante a la hora de desarrollar un muy buen empaque, ¿sí? Cuando hablamos de un marketing, ¿no?, o de un mercado en el que tenemos que diferenciarnos, el empaque es un elemento fundamental. Y por eso se debe estar incluido en la estrategia del producto. Es tremendamente importante. Cuando hablamos de las 4P, entre el producto y promoción está esta quinta P, que es el packaging. Está ahí conectado entre el producto y promoción, porque es parte de la promoción y es parte del producto. Es parte del producto porque tiene una funcionalidad de proteger al producto y tiene una funcionalidad de promoción porque tiene la tarea de comunicar el valor añadido que tiene tu producto. Entonces, para poder lograr diferenciación debemos romper con lo tradicional. No es suficiente mostrar un producto apetitoso. Es necesario lograr que el envase genere sensación y conexiones emocionales. Y en ese contexto, hay cosas, por ejemplo, como los choclos. Choclos, maíz. Tú miras ahí los empaques, son más o menos iguales, comunican lo mismo, se ven de la misma forma. ¿Por qué? O sea, cuando vemos empaque, los huevos, voy a hacer el caso de los huevos porque tengo un muy buen ejemplo con eso. Si tú
a una góndola de huevos en Chile, por lo menos, no sé cómo funcionará en otros países, son más o menos todos iguales. Hay distintos formatos, de 6, 12, bandejas de 6, 12, 30. Sí, algunas 60, porque te venden las dos bandejitas y bajan en precio. Pero se ven más o menos todos iguales. Hoy día hay un poco de comunicación como de nuestras gallinas son libres y felices, y ponen huevos libres y felices. Pero no hay una historia detrás. No te están contando una historia al venderte un huevo. Y tú decís, ¿pero qué historia te puedo contar para venderte un pinche huevo? Hay una marca en Estados Unidos que vende las cajitas de sus huevos. Son como de guerra. Porque dicen que los huevos son los que comen los héroes, ¿no? Los héroes de la guerra. Y te está contando una historia detrás. Puedes estar de acuerdo o no con que los huevos sirven para la guerra. Da lo mismo. Pero te está contando una historia. Hay una historia detrás. Y esto es tremendamente importante porque el producto deja de ser solo un pinche huevo y se transforma en una forma de comunicar la historia, la creatividad, el cómo lo cuento, en el empaque, en el diseño, en la comunicación que hay detrás. Entonces, el diseño de empaque nos puede llevar a diferenciarnos significativamente y a contribuir al éxito del producto. Un diseño significa integrar la forma y la sustancia, poder combinar la forma, los colores de distintas maneras. El diseño de empaque sugiere un desafío que implica transformar lo conocido en algo que afecte los sentidos y que comunique, o sea, que afecte los sentidos, que cada uno de nuestros canales sensoriales se vea estimulado. Y ahí hay muchos puntos importantes. Hay un aroma dentro del empaque, hay empaques que tienen aroma. Todos, se lo digo desde ya, todos los productos como champús que vienen cerrados deberían tener una sección de olor dentro del empaque, cosa que las mujeres puedan acercarlo y olerlo, porque las mujeres huelen los champús, los bálsamos y los acondicionadores. ¿Huelen? ¿Está bien dicho huelen? ¿Olen? En fin. ¿Huelen o huelen? Se entiende, ¿no? Alorozan. Solo algunos entienden eso. Toman el producto, empiezan a olerlo y tienden, si no tiene un aroma, a romper el producto, a romperle el sellito, olerlo, y si le gusta, deja el producto que rompió y saca otro. Y si no le gusta, lo deja roto ahí, y eso es merma para la marca. Entonces te das cuenta que el empaque puede comunicar aromas, el empaque puede comunicar calidad a través de la textura que utiliza. Las texturas, por ejemplo, de las casas de iPhone o de cualquier producto Apple son preciosísimas. Hoy día, bueno, más o menos son todos similares, pero en su principio solo iPhone tenía ese tipo de caja, con ese tipo de cartoncito exquisito que uno lo toca y la materialidad y tú decís, wow, se siente una caja de calidad y no una caja ordinaria como muchas marcas de tecnología tenían antiguamente. Porque por mucho tiempo a la marca de tecnología le importaba un comino su caja, era como da lo mismo, si lo que importa es mi producto dentro. Pero Apple pensó de una forma distinta, porque entendía el diseño y la experiencia como algo importante dentro de la comunicación. Entonces, el envase es el primer vínculo del campo de batalla, que es el punto de venta. Y la góndola, ¿no? Y por eso debe transmitir una conexión, porque el comprador siente más de lo que piensa. Debemos tener claro eso. La gente en el punto de venta no piensa, compra y después siente. Es siente, compra y después decide. Y ese sentir está asociado a los canales sensoriales que estamos activando. La textura, los aromas, los colores comunican temperamento, hay una comunicación fisiológica con los colores. Rojo y amarillo, el verde, el azul, tienen significado en nuestro cerebro, provocan ciertas cosas en nuestro cerebro, nos hacen vibrar energéticamente de una forma distinta. Y nada con lo metafísico, tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Y hay otro tipo de cosas como el diseño, la visibilidad, la priorización de la información que yo pongo en el empaque. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos esto, tenemos que entender que hay cosas que se le tienen que exigir al empaque. ¿Qué características debe cumplir? Tiene que comunicar los atributos de la marca y el valor añadido que tiene el producto. Y el valor añadido, recuerden que no es cuáles son las características técnicas que tiene el producto, sino los valores diferenciadores que obtiene la persona al comprar tu producto. No me interesa si tú
producto tiene la sustancia K. Me importa un comino. Ahora, si tú me decís que gracias a esta sustancia K va a durar 3 veces más que el de la competencia, recién me importa, porque para mí dura más que el de la competencia, pero para mí no es importante la sustancia K, ¿sí? Agrega valor al consumidor, explica qué es y para qué sirve el producto, contiene y protege el producto, causa un impacto visual encaminado a incrementar las ventas, facilita la comercialización, ayuda a que el producto sea distribuido, puesto en la góndola, cuida el medio ambiente. Hay tantas cosas por detrás. El producto tiene que tener un diseño que haga eficiente su colocación en la góndola. Tiene hoy día que tener una patita reciclable. Y debo decir que la mayoría de los empaques reciclados no son tan atractivos visualmente como debería ser, ¿no? Pero se puede buscar aquellos productos que sí sean reciclados, que sí tengan un valor diferenciador, que nos ayude a minimizar nuestra huella de carbono, nuestro impacto en el medio ambiente, y que sean bonitos. Tenemos que buscar un equilibrio perfecto. Y en la medida que se cumplan con estos atributos, es posible adelantar estrategias de diseño que generen nuevas sensaciones en el consumidor. Pero la innovación no debe implicar la omisión de estas características, ya que de hacerlo se vulnera las funciones básicas de los envases, que es proteger y cuidar el producto. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que el empaque es un aliado estratégico en el posicionamiento en el cerebro del consumidor. ¿Sí? Y por lo tanto, la información relacionada en el diseño del empaque tiene que tener muchas cosas. Y ahí hablamos de los briefs. ¿Qué debería tener un brief en general? No tan solo un empaque. Primero, ¿quién carajo es el consumidor? Identificarlo como persona. ¿Cómo se va a empacar el producto? ¿Cómo se va a embalar? ¿Cuál será el impacto del empaque en el medio ambiente? ¿Cómo se ubica en la góndola? ¿Cuáles son las especificaciones de seguridad y cumplimiento de la legislación? Porque hay leyes que hay que respetar, ¿no? Entonces, tengo que hacer un empaque que sea bonito, pero que también esté amparado ante la ley. ¿Cuál será el uso del producto? Eso es súper importante. Y ahí hay otro ejemplo. Por mucho tiempo, hay muchos empaques. Por ejemplo, el de las mermeladas. No sé si tengo una mermelada acá. Voy a buscar una mermelada y vuelvo. Ok. Encontré. Tengo una mermelada. Pam, param, pam, pam. Esta es la mermelada que... Voy a tapar la marca porque... Por si les molesta. Esta es la... Ay, da lo mismo ya. Esta es la mermelada, ¿cierto? Sí. ¿Toda la ven? ¿Toda la ven? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Está grabando? Sí. Esta es la mermelada, ¿no? Y si te das cuenta, tú cuando utilizáis la mermelada, tú la abrías en una esquinita, lo dejáis en el refrigerador, se te empieza a mover, a veces se te cae, la moví, se te cae y te mancha todo, empieza a dejar pegajoso y es incómodo. ¿Sabes lo que hizo esta misma marca? Esta misma marca. Creó empaques con boquilla. O sea, la boquilla con una tapita plástica. Es decir, es una tapita plástica. Tiene un impacto en el medio ambiente. Ok. Podemos hacer una boquilla plástica o una boquilla de cartón que tenga más o menos la misma funcionalidad. Pero el punto es que crean esto. Otra cosa, por ejemplo, la leche condensada. La leche condensada en Chile se vende en tarritos. Y tarritos sin abre fácil. Tarritos que tenéis que hacerle un hoyo en uno en cada lado. Uno para que salga y otro para que respire. Y vais sirviendo la leche condensada y después te queda el tarro ahí. Ahora hay marcas que hicieron que la leche condensada esté en un sachet. Y este sachet también tiene tapita. Y eso es una innovación tremenda. Porque está amparado bajo la funcionalidad del producto. Y ahí tenemos un montón de productos. Por ejemplo, las cremas. Las cremas para cocinar. Las cremas normalmente son cajas. Y uno tiene ahí. Y si le sobra se queda ahí. Y más encima se queda ahí. Y no se puede tapar. Y se echa a perder. Y si tuviera tapita con rosca. Son cosas que uno puede hacer. Las cajas de leche hoy día. Las cajas de leche ya no son las típicas Tetra Pak. Tienen cajitas que se doblan. Se pueden tapar. Son más cómodas de servir. Y uno empieza a tener formas de cómo la funcionalidad del uso del empaque ayudan a diferenciar el producto. Porque es más fácil. Porque es más cómodo. Los tarros con abre fácil. ¿Cómo amo cuando compro un atún en lata, en agua, por supuesto, y tiene un abre fácil? Porque si no, es un culo tener que buscar el abre lata, ahí estar ahí, uno se corta, se ensucia. Entonces, los abre fácil tiene que ir con la funcionalidad del producto, ¿sí? Tenemos que entender entonces cuál es el uso del producto, qué tipo de etiqueta utilizará, también es importante.
se hizo un estudio en Europa con un champú. Y el champú tenía, la marca de champú quería utilizar un nuevo logo holográfico, que era diferente al de la competencia. Pero evidentemente eso encarecía el costo del empaque, porque el holográfico salía más en promedio que el empaque anterior. Y querían saber si se justificaba la inversión en este logo holográfico. Y cuando hicieron este estudio, se dieron cuenta de que no tan solo el logo holográfico se destacaba por sobre el empaque y la competencia, sino que aparte se destacaba por sobre el empaque antiguo. Y a todo esto, del 100% de la atención se llevaba el 60% el logo holográfico. Y por lo tanto decía, ok, cumple su objetivo comercial, se destaca, se diferencia y se observa. Y por lo tanto se justifica su inversión. ¿Qué especificaciones también de patente o registro de diseño deben tenerse en cuenta? Súper importante también. Entonces, cuando entendemos este análisis con respecto al diseño, vemos, refleja los valores de la marca, el diseño, los colores, la comunicación, atrae la atención del consumidor y hoy día tenemos una economía de la atención, tenemos que competir por la atención del consumidor. ¿Cómo funciona cuando se busca en un consumo diario? Se puede entender cuál es la marca y eso es súper importante porque a veces hay un muy buen empaque, veo el producto, veo el nombre, pero no sé qué marca es. Se puede diferenciar de la competencia sin alejarse de la categoría, agrega valor al producto, es innovador, se entiende rápidamente, refleja el precio del producto. Y ahí volvemos a lo mismo. Si yo tengo un producto caro, tengo que tener un empaque premium. Si tengo un producto caro, no un empaque que se ve chafa, que se ve flight, que se ve de mala calidad, evidentemente no me da confianza, porque no hay un reflejo del precio del producto con el empaque. Estimula la compra y recompra. Entonces, cuando empezamos a entender esto, podemos crear un brief de un empaque, de un desarrollo técnico. Y esa es la información que normalmente debería tener un brief de cualquier cosa. Por si quieren tener un... Cuando le dicen a un emprendedor, mándame el brief. Y el emprendedor dice, ¿qué mierda es un brief? ¿Qué debería tener un brief? Volvamos. ¿Quién es el consumidor? ¿Cómo se empaca el producto? ¿Cuál es el impacto del producto en el medio ambiente? ¿La ubicación en la góndola? ¿Las especificaciones de seguridad y cumplimiento de legislación? ¿Cuál es el uso del producto? ¿Qué etiqueta utiliza? ¿Qué especificaciones de patente tiene? Tenemos que tener claro toda esa información. ¿Dónde voy a estar? ¿Cuáles son los valores que reflejo? ¿Cómo atraigo la atención del consumidor? ¿Cómo funciona la búsqueda del consumo diario? Tenemos que entender toda esa información dentro de un brief. Así que si quieren saber qué tiene que tener un brief, ahí está su explicación. Salud por eso. Y cuando entendemos esto, entendemos el valor diferenciador que tiene un empaque. Y entendemos su uso. Y esto es clave, entender cómo el producto transmite información a través de sus características sensoriales y cómo el diseño influye a la hora de la venta. En 1967, Collat y Willett generaron una de las primeras propuestas que tenían en cuenta al consumidor como una variable independiente del proceso de la compra, porque antiguamente no era importante el consumidor. Su interés principal era la determinación de si existía una relación entre el perfil de comprador y las compras no planeadas, así como estudiar las condiciones que influenciaban las compras impulsivas. Así que querían entender cómo funcionaban las compras impulsivas. Y se había un perfil de comprador impulsivo. Y Hinman, Wiener y Ferraro, en 2009, dijeron que en Estados Unidos la probabilidad de las compras no planeadas son entre un 46% y un 93%. Las estrategias de compra, así como diversos factores ambientales, pueden incrementar esta probabilidad. Las compras no planeadas entonces representan un ingreso tremendamente importante y motivan a la industria a tener presupuesto para hacer marketing orientado hacia el interior de los almacenes y puntos de venta, supermercados, escaparates, tiendas. Y esto es de especial interés para sectores como por ejemplo los supermercados, la industria textil y componente electrónico. Por el empaque. Juan, Hugh, Human y Suher en 2013 muestran que el tiempo en que tarda un consumidor en considerar las opciones de compra, el número de interacciones táctiles con el producto, la cantidad de estantes que explora, la proximidad con los anaqueles y la interacción con el personal del punto de venta puede incidir en las compras planeadas, no planeadas en este caso. Hasta el momento se ha tenido en cuenta principalmente al consumidor y el contexto de compra de los estudios de compra no planeada. Sin embargo, otras variables como los empaques de producto han recibido menor atención a pesar de su influencia que pueden tener este tipo de compra. ¿Sí? Entonces tú vas a los anaqueles y te das cuenta que hay un producto que es impulsivo, que me dice, que te está hablando y que te susurra y te dice, cómprame, llévame a tu carrito. ¿Sí? Y aunque existen distintas formas de posicionar una marca,
de crear experiencias memorables que evoquen emociones específicas y poderosas, elegir qué estrategias son las más adecuadas para cada producto y mercado, hoy día es uno de los retos más importantes, y ahí es donde el neuromarketing, los estudios como los que hace Agencia Mars, mi empresa, agenciamars.cl, es tremendamente relevante. El neuromarketing es la pieza clave, el eslabón perdido que conecta las propuestas de marketing, de comunicación y publicidad y el consumidor. Entender a los dos en un contexto de compra real se puede medir a través del neuromarketing, y eso es el valor diferenciador con otro tipo de estudios. A medida que la competencia crea una infinidad de opciones, las empresas buscan formas para conectarse emocionalmente con los consumidores, volverse irreemplazables y crear relaciones que duren una vida eterna. Una marca bien posicionada se destaca en un mercado saturado. Las personas se enamoran de las marcas, confían en ellas y creen en su superioridad. La forma en la que una marca es percibida incide sobre su éxito, sin importar si es un emprendimiento, una organización sin ánimo de lucro o un producto. Y eso lo dijo Wheeler el 2009. Existen factores dentro o fuera de los almacenes o puntos de venta que inducen la compra no planeada o compra impulsiva, las cuales tradicionalmente se han relacionado principalmente con el perfil del consumidor y con el contexto ambiente de compra. Esto lo dice Juxtel el 2007, Bell, Corsen y Knox el 2011, Norfeld, Spranger, Hirman el 2012, Kiran y Kishore el 2012. Sin embargo, es posible entender la información sensorial, por ejemplo, colores, textura, olores, sonidos, formas, imágenes, y la experiencia emocional, por ejemplo, positiva, negativa, de baja intensidad o de alta intensidad, generadas por los empaques como un factor, tanto interno, dentro del almacén, como externo, fuera del almacén, que puede influir sobre la compra no planeada o compra impulsiva. Y esto lo dijo Piqueras, Frisman, Velasco y Spence el 2012. Y hay un estudio muy interesante que, si ustedes no sé si lo han escuchado, que es sobre, búsquenlo, sobre, se llama, creo que se los voy a dejar el estudio acá, se lo voy a dejar debajo el enlace del video, tanto en Nux como en YouTube, que es sobre las figuras de Bubba y Kiki, el efecto de cómo las formas, si son orgánicas o son puntiagudas, para nuestro cerebro suenan de forma distinta. Y vemos que la forma orgánica suena como Bubba y la forma puntiaguda suena como Kiki, porque una suena más suave y la otra suena más fuerte. Y eso tiene que ver con las formas que se utilizan, y por lo tanto las formas de los empaques pueden influenciar la percepción que tiene el producto sobre la gente sobre el producto. Entonces, los empaques se presentan como una estrategia más efectiva para cumplir el propósito diferenciador, ya que ayudan a construir una relación entre el consumidor y el producto durante su uso. El empaque también permite anticipar la experiencia de consumo, el sabor, la calidad, la textura, el olor, inclusive el placer que se va a sentir al utilizar o consumir el producto. Cada vez que un consumidor utiliza, por ejemplo, un detergente, una salsa para cocinar o consume un chocolate, interactúa con el empaque, para bien o para mal. Y las interacciones pueden ser satisfactorias o no satisfactorias, dependiendo de si el abre fácil funciona, de si la tapa funciona o no, si es fácil abrirlo o no, si lo tengo que hacer tanto esfuerzo que lo sobregiro. Y cuando interactúo con el empaque, la experiencia que yo tengo con él es tremendamente importante y diferenciadora. Si, por ejemplo, a mí me pasó, estábamos comprando un detergente, nos cambiamos hoy día de detergente en polvo a detergente líquido, porque el polvo me deja la ropa con la lavadora automática que tenemos, deja la ropa con polvillo, y la ropa negra se ve horrible. Yo uso mucha ropa negra, sobre todo para charla, y mi esposa para su trabajo. Qué horrible el detergente en polvo con ese polvillo que deja. La ropa negra, qué horrible. Entonces nos cambiamos a detergente líquido, queríamos probar si funcionaba o no. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, vendían detergentes concentrados para 3 litros y te dicen cuál es la fórmula, una tapita por 3 litros, y tú decís, ¿y dónde mierda encuentro una botella de 3 litros? Tengo que usar una flight de bebida de 3 litros desechable y lavarla bien para utilizarla ahí. El que, claro, te dicen, vierta esta tapita en 3 litros de agua, y es como, ¿y cómo mierda calculo los 3 litros de agua, hermano? Y eso es un tipo de producto. Y está el otro tipo de producto, donde te venden la botellita que rinde tantos litros, ¿sí? Y también, de regalo, te viene, regalo en teoría, porque sabemos que te lo cobran dentro, viene un empaque de 3 litros donde tú puedes hacer la combinación. O sea, te venden el problema con la solución, y otros solo te ponen el problema de, acá está un detergente concentrado, busca tú dónde combinarlo, porque yo no te lo voy a pasar. Y te das cuenta que eso ya genera una experiencia, y yo tiene que ver con el empaque. Entonces, cuando entendemos el consumidor y su experiencia, nos damos cuenta que
los productos, el empaque y los productos generan percepción en el consumidor y tenemos que medirlas y entenderlas, ¿sí? Entonces, la mayoría de los procesos que involucran a los consumidores, los procesos de innovación y diseño, tienen en cuenta los reportes explícitos y dejan de lado procesos automáticos implícitos. Y eso le dice Only, Holbrook, Batra en 1991. 91, hermano. Wilson, Linsen, Schuller en el 2000, Kagler, Conley y Ordoña en el 2012. Y en muchos casos los consumidores no son conscientes de la razón por qué prefieren un producto o reconocen los atributos de un empaque que potencian o disminuyen la experiencia de consumo. Y por lo tanto, no solo vale a preguntarle a la gente si le gusta o no le gusta el empaque, sino que tenemos que entender cuál es la experiencia emocional, subjetiva, subconsciente que provoca. Y con esto vamos terminando el capítulo de hoy día con cómo generar, entendiendo el poder del diseño de un empaque límbico o del limbic packaging. Cómo entender un diseño que conecte con el sistema límbico, con el sistema emocional del consumidor. Y por lo tanto, tenemos 10 secretos o 10 tips de neurodiseño para diseñar un packing. Y el primero y más importante, suena de cajón, pero nunca está más decirlo, tiene que basarse en el público objetivo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque los tomadores de decisión tienen que entender que el empaque no necesariamente tiene que gustarle a ellos, sino que tiene que gustarle a quien le compra. Porque un gerente dice, es que no me gusta el empaque, pero a tu cliente sí. Debe valerte verga si te gusta o no. A tu cliente le gusta, tu cliente compra, tú no. Primero, tenemos que entonces adaptar las estrategias del marketing al sistema límbico. No se empieza por el producto, sino por los potenciales consumidores. Y tenemos que entonces entender quién pinche es mi cliente objetivo, cuál es mi público objetivo, quién es mi consumidor. Y tenemos que desarrollarlos con una persona promedio, sexo, edad, contextos de compra, contextos de uso, dónde vive, cómo vive, cuánto gana, qué estudia, qué no estudia, cómo trabaja, etcétera, dónde guarda el producto. Segundo, comunicar de forma clara y concreta. Tenemos que comunicar de forma clara a qué dimensión se apela. Una comunicación clara envía las señales adecuadas al sistema límbico y estimula con mayor eficacia la emoción y motivación. Tenemos que ser claro, sencillo y conciso, directo al hueso. Nada de embelezar las cosas utilizando palabras rimbombantes, fuerte y directo. Esto es lo que generamos. Tenemos que reducir y concretar. No hay que intentar cubrirlo todo. Los embalajes o los empaques con más éxito son los que apelan a pocas emociones y posicionan motivacionales. Tenemos que posicionarnos una sola emoción. No podemos generar una mixtura de emociones. Una emoción. Casémonos con una emoción. ¿Sí? El contenido y la propuesta de valor del empaque debe ser descifrado claramente en menos de 5 segundos. El consumidor medio no gasta más de 6 segundos para escanear tu etiqueta. Si yo no leo tu información más relevante en menos de 5 segundos, no leo tu pinche etiqueta. Y hay empaques que tú miráis y te saturan y tú decís, basta, too much. Aprovechar el potencial de la forma. Cuando se quiere apelar al mercado masculino tradicional o de mucha disciplina, un embalaje rectangular es ideal. Pero para otros públicos hay otras formas con más fuerza de convicción. Hay que aprovechar el potencial de los diseños novedosos. Y hay un montón de casos. Uno de los más conocidos son los empaques que son de empaques de pasta y que simulan ser el pelo de una persona. Y así una cantidad de empaques increíble. La mayoría de los empaques orgánicos funcionan muy bien, con formas curvas, con formas geométricamente aceptables. Y ahí pueden basarse, por ejemplo, en la gran obra del gran arquitecto español Antonio Gaudí, la Sagrada Familia, o la mayoría de las obras que tiene en Barcelona. Las formas no geométricamente rectas, sino que son formas orgánicas, generan un impacto emocional tremendo. Y su obra es diferencial en el mundo entero. Busquen las obras de Antonio Gaudí y se van a dar cuenta de cómo tienen formas orgánicas y no formas rectangulares con casas cuadradas, sino que tienen formas que tú las miras y se ven naturales, ¿sí? No se ven artificiales. Y entre más natural quieres que sea tu producto, más orgánico tiene que verse. Y cuando hablo de orgánico tiene que ver con formas geométricas que sean circulares, que sean arredondadas. Vean por favor la obra de Antonio Gaudí. Googleen las formas de Antonio Gaudí, la obra de Antonio Gaudí, y se van a dar cuenta de qué carajo estoy hablando. 5. Aprovechar las propiedades material de la forma creativa. Expresar las emociones y motivaciones en el material. La materialidad es tremendamente importante. Si es frío o cálido, si es suave o si es áspero. Productos más rústicos evidentemente tienen que tener empaques más rústicos. Productos más tecnológicos tienen que tener una textura más suave, más ligera. Las cajas de iPhone, las cajas de Apple en general son hermosísimas.
Expresar emoción y motivación en el material. Desde el punto de vista neuronal, la parte emocional tiene más poder influenciar la conducta que la racional. Y esto al marketing le importa. 7. Enviar señales con mucho sentido. Comunicar de forma multisensorial. Aplicar a la mayor cantidad de canales sensoriales posibles. Vista, tacto, gusto, oído, olfato, etcétera. Tenemos que comunicar, contribuir a la percepción de la marca. Número 8. El branding emocional llega al subconsciente del consumidor a través de sus miedos y deseos. Tenemos que entender cuáles son los miedos y deseos del consumidor. Y estos miedos y deseos los miedos deben ser minimizados con el empaque y los deseos despertados por el empaque. ¿Cuáles son los deseos que tienen los consumidores cuando consumen tu producto? Despiértalo a través de tu empaque. 9. Tener más en cuenta el sexo y la edad. Hombre y mujer están cableados de forma totalmente distinta y no podemos tener un envase unisex. Tenemos que entender que nuestra comunicación tiene que ser distinta. O los empaques son distintos o tenemos que buscar formas de comunicar distintos. Los hombres tienen una visión más unifocal, ¿no? Poco elemento. Las mujeres son múltimas sensoriales, tienen una visión panorámica, pueden tener un amplio más espectro y por lo tanto podemos entrar a tener más diseño. Los empaques de los hombres tienen que ser muy sencillos, poco elemento. Las de mujeres pueden tener más diseño y ser más atractivamente. Y 10. Integrar los soportes de comunicación. El material POP debe ayudar y conectar con el mensaje fuerza y la emoción deseada. Entonces, cuando entendemos esto, conectar con el consumidor infoxificado, que es cada vez más esquivo y no es fácil, y la emoción es la forma más efectiva hoy de cómo conectar con ellos. Siempre el rey del marketing dando el ejemplo, lejos en los empaques de Apple dando cátedra de estos principios. Y tenemos que entender entonces de que hay formas de que el material de soporte IPOP ayuden a esto. Ya le he contado varias veces, pero lo voy a volver a contar. El caso de Alku. Alku es un producto, un cardioprotector, un pellet cardioprotector para ayudar a perros con problemas cardíacos. Y sabíamos que como son emprendedoras y son nuevitas, no iban a dar los peores lugares de un pet shop o una clínica veterinaria. Y la pregunta es cómo destacamos incluso cuando tengo un peor posicionamiento en una góndola. Y lo que hicimos fue crear un material POP, que era un perrito con Dashtum, que son los salchichas chiquititos, y que te mostraba y con la orejita caía te miraba desde la góndola. Entonces estaba ahí donde estaba, iba ahí caminando y veía que un perrito te estaba mirando con carita tierna y te acercaba y ahí estaba el producto. Da lo mismo si te ponían en el último rincón. Si alguien entraba por la góndola y miraba, veía al perrito que te estaba mirando. Y llama la atención, capta la atención. Y el material POP es un soporte que ayuda a la interacción con el producto. Cuando entendemos todos estos principios, podemos basar nuestro diseño, nuestro empaque, en el cerebro del consumidor. Y si quieres entender cómo funciona, hay otras metodologías que en el capítulo de El futuro del neuromarketing voy a comentar y hablar sobre esto. Así que ya lo sabes, si quieres tener uno de estos estudios, agenciamars.cl, te comunicas directamente conmigo, Miguel Ángel Ruiz, su fundador. Gracias por estar conectados en este capítulo. Espero la hayan pasado bien, se ha divertido. Perdón que me emociona un poquito. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, Neuromars en Facebook y en Instagram, Mars-777 en Twitter, en LinkedIn y en YouTube, Miguel Ángel Ruiz Silva. Pueden buscarme como el Marciano Emprendedor en TikTok y en mi blog neuromars.wordpress.com. Recuerden que este podcast está en ebooks, está en Spotify, está en iTunes, está en Google Podcast y también está el video podcast en YouTube. Así que muchas gracias por estar conectados y nos vemos en un siguiente capítulo de Negocios de Otro Planeta. Pronto se viene la nueva intro, nuevo cierre, nuevo todo. Eso.